Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva video reacción, esta vez del canal F de Frank, que ya lo reaccionamos la otra vez sobre el Iron Man, Invincible Iron Man, y estuvo muy bueno ese video. Y recientemente subí un nuevo video de Avengers Era de Ultron, que no fue una era, y bueno, vamos a ver. Esta es la miniatura del video, muy bueno, muy buena. Este robot Ultron se ve muy épico. Sí, me gusta. No sé qué hace Spider-Man acá. Este es Capitana Marvel. Sí. Ok. Hulk, Iron Man, pero con la armadura de Infinity War, creo que era. A ver, vamos a ver. Avengers Age of Ultron casi fue otra película, porque A durante ver. su desarrollo desecharon planes para incluir a Spider-Man, a la Capitana Marvel, Siempre desechan esos planes de incluir a Spider-Man, ¿no? un equipo completamente distinto de Avengers. Ah, sí, me acuerdo. Había escenas eliminadas. De hecho, también había una escena eliminada así por dato. A una escena eliminada de Quicksilver aquí. Es que grabaron dos escenas de Quicksilver pues siendo fusilado por Ultron y otra donde sobrevivía. Y debería de estar aquí, ¿no? Por cierto, esta actriz se me hace más parecida a la Capitana Marvel que Brie Larson, honestamente. Y hasta cambios importantísimos en la historia de Ultron. Por eso hoy vamos a revisar esa etapa de la producción para entender cómo la película terminó siendo lo que fue y vamos a descubrir juntos lo que iba a ser. Avengers La era de secuela de Ultron. Avengers era inevitable, pero Uy, nadie esperaba el nivel de complejidad que iba a tener la secuela esta, porque Age of Ultron no era nada más una secuela de Avengers, sino que significaba el cierre de todo lo que había pasado en el UCM hasta ese momento, y al mismo tiempo era el punto de partida de todo lo que iba a venir después. Ya desde el vamos tenía que presentar. sí, es un poco más complicado, ¿no? Hacer una película de Avengers. Porque es, o sea, la secuela de esa película tan referenciada y épica, ¿no? Y también conectar con lo anterior que se hizo. Personajes nuevos como Quicksilver, la Bruja Sí. Escarlata, Visión, tenían que preparar el terreno para Civil War, para Thor Ragnarok, para las Gemas del Infinito, tenían que conectar todo lo que ya existía con todo lo que no existía. Me Ujú. parece que primero tenemos que entender bien quién es Ultron en los cómics. No se preocupen que no Es esa máquina creada por Hank Pym. Y es medio, no sé, tirano. va a ser un sermón nada Por más. cierto, qué buen diseño este de Ultron. El de los cómics y el de la serie. A mí el de la película no me llamó la atención. Al menos el final no. De los primeros sí, pero el final no. Voy a dar lo básico. En los cómics ya la mayoría sabe que Ultron no lo crea Tony Stark, sino Sí. que lo crea Hank Pym, el hombre hormiga. Esa relación es el núcleo de todo el personaje. Ultron representa la pesadilla de Frankenstein, o sea, es una creación que odia a su propio creador. Pero el problema es que en la película esa relación desaparece completamente. Y como hablamos Cierto, ¿no? No hay tanta, al menos, interacción entre Tony Stark y Ultron como debería, ¿no? en el video pasado, y si no lo viste todavía, te recomiendo muchísimo verlo, te lo voy a dejar acá arriba. Edgar Wright estaba hace años desarrollando la película. Ah, sí, la película de Ant-Man, que iba a ser bastante diferente de lo que terminó siendo, ¿no? Pero al final conservaron algunas cosas de la versión original Ant-Man con Marvel. Cuando se y tomó se fue por diferencias creativas. la decisión de que iban a hacer Age of Ultron, los tiempos no cerraban para meter a Pym desde cero, únicamente para que creara Ultron. Piensen que Mm. este todavía ni había debutado en el UCM y lo iban a hacer debutar en una película de Avengers. La solución fue muy No, práctica. es que es bastante, no sé, malo para la escritura para la narrativa. De parte de Whedon, porque dijo, Personaje tan importante así metido en una película de Avengers. si no puedo usar a Hank Pym, voy a hacer que Tony Stark cree Ultron. Y tengan en cuenta que él ya era el científico más importante del Sí, es que ese movimiento sí tuvo bastante sentido. No, sí estuvo bien, pero debieron de desarrollar más su relación entre Tony y Ultron. UCM y tenía historial de tomar decisiones pelotudas y ya tenía un Sí, historial de tomar decisiones impulsivas que tenían consecuencias enormes. Y para mí narrativamente tenía mucho sentido que el hombre que había creado el traje de Iron Man terminara creando también la amenaza más grande para los Vengadores. Pero sí, es buen reemplazo, ¿eh?
se arriesgaron bien, pero... Pero no iba a estar solo, sino que le iba a acompañar el Barón Strucker. Cuando se confirmó el casting de Thomas Kretchen en el rol, quedó muy claro que Von Strucker iba a ser el villano inicial de la película. Por si no se acuerdan quién es el antagonista de la apertura de Age of Ultron y era el que había estado experimentando con Quicksilver y Scarlet Witch en Capitán América 2. Kretschmann llegó al proyecto con un contrato de múltiples películas. En sus propias palabras, dijo: tengo un contrato para múltiples películas. Lo que significa que no solo apareceré en las secuelas, sino que están planeando contar conmigo por un periodo más largo. En la película final, Von Strucker se rinde después de una interacción mínima con el Capitán América y encima termina muerto en su celda con la palabra paz escrita con su propia sangre por Mira, no sabía. Ultron. Y bueno, ya que estamos hablando de villanos de... Qué desperdicio, ¿no? Bueno, eso te cuenta mucho más de lo que originalmente iban a hacer, ¿no? desperdiciados, les voy a contar la historia de un villano que ni siquiera llegó, la A ver. Abominación. Tim Ross contó que Marvel le había contactado para retomar a la Abominación en, según sus palabras, Avengers 2 o algo así, pero los planes claramente no se concretaron. No hay muchos detalles confirmados sobre el peso que iba a tener en la trama, pero ya que en la película no vemos lo que la Bruja Escarlata le muestra a Hulk, es seguro asumir que veía al Hulkbuster como la Abominación. Pero bueno, dentro de todo... Oh, eso hubiese estado muy bueno. Que veamos la perspectiva de Hulk y aparezca Abominación. No, eso está muy bueno. Un final feliz porque terminó volviendo al UCM en Shang-Chi en 2021. 13 años No sé si tan feliz porque apareció en She-Hulk. después del increíble Hulk. Y hablando de las secuencias de sueño de los personajes, había escenas filmadas de Loki en la secuencia de sueño de Thor. Las terminaron cortando después de las proyecciones de prueba, porque los espectadores empezaron a pensar que Loki estaba controlando Ultron. De hecho, una de las escenas incluía a Hiddleston haciendo una imitación de Anthony Hopkins como Dean, mientras Thor le preguntaba qué iría a su padre. Ya hablamos mucho de los villanos para mí. Así que, o sea, para ese tipo de escenas de, no sé, como alucinaciones hay que saber explicarlo muy bien, porque si no se puede Ahora malinterpretar. vamos a hablar un poquito de los héroes que casi aparecen en la película. Hay una escena al final de Age of Ultron que queda media rara visualmente. Es la escena A ver. donde Scarlet Witch aparece volando hacia el cuartel nuevo de los Vengadores. Si la notaron rara la escena, es porque ese plano en específico no lo filmaron para Scarlet Witch, lo filmaron para la Capitana Marvel. Kevin Feige dijo: la manera en la que revelamos a Scarlet Witch al final de la película, esos fueron planos limpios para la Capitana Marvel. Y por si no saben lo que son los planos limpios, son imágenes grabadas de un fondo sin actores que después se usan para hacer los No, está bien guapa. efectos visuales. O sea, las tomas ya estaban filmadas, la doble ya había hecho todo, no terminó apareciendo porque, a ver, siendo honesto, presentar un personaje completamente formado, con traje, como parte de los Vengadores, cuando el 99% de la audiencia no sabía quién era, no tenía sentido. Si bien los... Sí, no tiene sentido porque, o sea, ¿cómo la contactaron? O sea, ¿por qué se unió? ¿Por qué no tiene el traje? No hay explicaciones. actores de cómics Solo aparece porque sí. No, fue buena decisión cortarla. la conocían, la película de Capitana Marvel no había salido, no había contexto y no había aparecido en Age of Ultron. Como ya vimos en el sí. video pasado de Los Vengadores de 2012, durante el desarrollo de la película, Sony se había Spider-Man. acercado a Marvel para una posible integración de Spider-Man al UCM, pero bueno, no se pudo concretar nada. Pero para cuando No. llegó Age of Ultron, la situación de Spider-Man en Sony era un desastre. The Amazing Spider-Man 2 había sido un fracaso crítico y comercial en 2014 y pasó lo que le dio mucha esperanza a los fans. Sony había sufrido un hackeo tan, pero tan grande que todos los mails confidenciales se filtraron al público. Y entre ellos había conversaciones entre Kevin Feige y la productora Amy Pascal, donde Qué feo, ¿no? Una empresa multimillonaria siendo hackeada. se discutía la posibilidad de traer a Spider-Man al UCM. Y por Spider-Man me refiero claramente a Andrew Garfield. Claro. Bueno, el mundo entero se enteró de que Marvel y Sony estaban negociando antes de que el acuerdo fuera público. Este se terminó cerrando en febrero de 2015 y Age of Ultron se estrenaba en mayo. O sea, 3 meses de diferencia y ya era muy tarde. Pero igual no saca que los fanáticos se divirtieron mucho haciendo las postcréditos falsas. Eso está muy buena. Yo lo vi. Muy tarde. Pero igual no saca... Sí, esta escena yo lo vi en YouTube. Sí. Lo pintaban como escena filtrada, ¿no? Doomsday, era de Ultron. que los fanáticos se divirtieron mucho haciendo las postcréditos Sí, yo me acuerdo de esto. falsas. En retrospectiva, a ver, probablemente fue para lo mejor porque el Por cierto, esa sería una buena escena, ¿no? Para Spider-Man. debut de Spider-Man en Civil War fue uno de los mejores momentos del personaje y la verdad Sí. Fue como, no sé si lo dije, pero sí fue muy, muy comentado. De hecho, hasta se hizo un meme así bastante conocido, ¿no?
De hecho, había varios videos, ¿no? De gente reaccionando específicamente el tráiler para ver ese momento y sorprenderse. Tengo que agradecer que Sony siempre hace todo último momento. Y si Mm, sintieron que Quicksilver estaba completamente desperdiciado en la película, Es que sí está desperdiciado. Ese, de hecho, ese era mi personaje favorito de la película. O al menos el que más llamativo se me hizo. Y por cierto, a mí no me molesta como, no sé, comprensor se le dice. Pero no me molesta. no fueron ustedes solos, la producción también se sentía así. De hecho, la muerte de este personaje no estaba decidida hasta el final de la producción. Sí, lo que dije. Hay dos escenas así de este personaje al menos. En la que no queda hasta aquí pues. Y en la otra en la que sobrevive. De hecho debería ser los media, ¿no? Porque no se ha filtrado esas escenas. Tanto que se filmaron dos versiones alternativas, una donde aparecía vivo con los Vengadores al final, Sí. y otra donde se despertaba diciendo que no había muerto las 47 heridas de bala. Nunca vimos ninguna de las dos. Son un montón de escenas que nunca viste, y les voy a tirar un dato curioso. La primera Son los media, se puede decir. versión de Age of Ultron duraba más de 3 horas. La película que llegó a los cines dura 2 horas y 20. O sea, hay más de 40 minutos de una película filmada que nunca vimos ni vamos a ver. Por ejemplo, hay No. dos escenas eliminadas, conectadas entre sí. La primera se mostraba a María Hill y a Capitán América discutiendo qué había pasado con Von Strucker después de la captura. Y la segunda mostraba a Ultron metiéndose en la prisión y matando a Von Strucker. Después había una escena entre los gemelos donde Pietro distribuía comida y medicamentos robados entre la población de Sokovia y le regaló un vestido a una chica que se llamaba Serinka y un juguete para su hermano Costel. Esta escena es muy importante por una sola razón. Serinka y Costel son los mismos civiles que Quicksilver salva cuando se muere al final de la película. Y sin esta escena son dos extras. Por lo menos Oh, eso le hubiese dado mucho más peso, ¿no? Al personaje. Qué pena que lo quitaron. Hubiese estado mucho mejor. Daría más sentimiento a la muerte. O sea, sí te da pena por cómo reacciona principalmente la Wanda a eso. Pero, y porque ya no sé, te cae bien ese personaje. Pero con esa escena le hubiese dado mucho más peso a la escena en la que ya pues cae, ¿no? con esta escena, esta muerte tiene un peso emocional. Sí, exactamente. Pietro mostraba que realmente le importaba a Sokovia, Sí. tanto como para sacrificarse sin pensarlo dos veces. Para mí esto le da más impacto a la caída de Sokovia en sí y a Civil War. Después en la versión extendida de la conversación de la granja, la Viuda Negra le propone a Banner que se escapen juntos, y Bruce le dice que no, porque no importa dónde vayan, él siempre va a ser una amenaza. Esta conversación medio como que explica por qué Banner desaparece al final, si bien estaba implícito en la película final, se va porque elige proteger a Natalia del mismo, y sin ese No. Otra escena en la que hubiese enriquecido mucho más la escritura del personaje, ¿no? cameo de Black Widow en Thor Ragnarok se siente completamente vacío porque es una pareja que no tuvo desarrollo. Sí. Ya que estamos hablando de Hulk, cuando Wanda De hecho, la mayoría de parejas del UCM no tienen desarrollo casi. se mete en la cabeza A de excepción de algunas, ¿no? Banner y Pero. lo convierte en este Hulk descontrolado que vemos en la pelea en Johannesburgo, lo que Whedon quería originalmente era mostrar un Hulk gris. No, ay, Dios mío. Eso está muy bueno. Llegaron tan lejos en el desarrollo que filmaron tomas de prueba con esta versión. El Hulk gris existió en renders, en tomas de prueba y les digo que hasta en juguetes. Pero al final se No. decidió que simplemente se cambien los ojos de Hulk para que se vieran un poco más oscuros en la secuencia y ahí quedó todo. Bueno, la escena de Qué potencial desperdiciado, ¿no? la cueva de Thor en la versión final dura 2 minutos y no se entiende casi nada. La versión original era completamente distinta. Thor entraba al charco y lo poseía una Norna. Por si no saben lo que es, son tres diosas del destino en la mitología nórdica y cada una representa lo distinto, el pasado, el presente y después el futuro. Mientras sigue la escena, Eric Selvig le pregunta sobre cómo parar la amenaza de Ultron, sabiendo que ahora este tiene la gema de la mente. La escena básicamente sirve para concientizar a Thor sobre el poder que tendría cualquier individuo si tuviera todas las gemas del infinito. La terminaron cortando después de las proyecciones de prueba porque, sin los efectos especiales terminados, la gente no entendía nada. Otro cambio que se hizo fue el diseño de Visión. El diseño de este personaje pasó por varias versiones antes de llegar al rojo y verde que terminamos viendo. Dorado y gris. El diseño de este personaje pasó No está mal. por varias versiones. Ok. Ok, no se ve mal. De hecho, está bien. No, sí está muy bien. Este podría ser mi favorito. Antes de llegar al
No. rojo y verde que terminamos viendo. Vision iba a tener un cuerpo grisáceo bastante parecido a la versión que vimos en WandaVision. Whedon se resistió Grisáceo yo lo veo más blanco. eso porque quería que Visión se viera dentro de todo humano y que se pareciera un poco al actor que lo interpretaba. La idea más rara que se tuvo con este personaje fue que originalmente Visión iba a estar anatómicamente correcto en la escena donde sale de la cuna, con, bueno, los genitales visibles. Se pasa, ¿no? La justificación era que era una criatura que acababa de nacer, un ser completamente nuevo y a ver, Pero es tecnológico, o sea, no debería de tener eso porque no puede reproducirse de esa forma tan biológica. O sea, es un androide, un androide. también mostrar esa idea de que Visión era genuinamente algo vivo y no algo fabricado. Al final Whedon cambió de idea y Visión llegó a la pantalla sin ese detalle anatómico. Y la verdad me alegra que hayan llegado a esta decisión, porque si les soy honesto no me hubiera gustado ver cómo le cuelgan los huevitos a Visión mientras pelea con Ultron. De hecho, eso me recuerda a esa película de Cats. No sé si la topen. Yo creo que no, porque ya está muy olvidada. Pero esa película de personas reales haciendo de gatos. Y que está basada en una obra de teatro de Broadway, creo. Y supuestamente, ¿no? Hay un corte de la película en donde pues los gatos aparecen con sus partes biológicas ahí expuestas, ¿no? Y que por mal gusto, pues, lo cortaron y lo dejaron así como está la película. No sé si sea verdad eso, pero me recuerdo a eso tal cual. Ahora les voy a hablar de un concepto muy interesante, pero que nunca llegó a filmarse. El Voy a robot. hablar de Mega Ultron. O el robot gigante. La idea era esta. Todos los miles de robots Ultron que vemos en la batalla final de Sokovia se fusionaban entre sí para formar una versión enorme No, esto hubiese estado muy bueno. Se hubiese un kaiju contra los Vengadores. No. de Ultron. Básicamente un Ultron Godzilla enorme, Godzilla Kaiju. pesado. Pero no se comparaba con el peso que cargaba el director al hacer esta película. Joss Whedon no solo cargaba con el peso de tener que dirigir la secuela más esperada del UCM, era algo mucho más personal que eso. Whedon declaró esto: fue el trabajo más duro que hice en mi vida, y en algún punto cuando es tan difícil simplemente sentís que perdiste pase lo que pase. Y eso lo dijo antes de que terminara la producción. No, qué pesimista, ¿no? Porque si sabes que hiciste un buen trabajo, o sea, pues tienes En confianza. esta película se empezaron a ver todas las diferencias creativas entre Marvel y Whedon, porque por ejemplo la escena de la granja de Hawkeye era la escena más humana de toda la película, bajaba el ritmo, te humanizaba a los personajes, te hacía acordar que había gente de verdad atrás de esos trajes, y No, está bien, está bien. tenían una vida de verdad. Y Marvel no la quería porque sentía que frenaba el ritmo de la película. Pero la cueva de Thor era la escena que establecía todo el arco de las gemas del infinito, que preparaba Thor Ragnarok, Infinity War, todo lo que venía después, y para Marvel era una necesidad. El resultado terminó siendo una negociación en la que, cito a Whedon, con la cueva realmente se convirtió en: me apuntaron una pistola a la cabeza y dijeron danos la cueva o nos llevamos la granja de manera civilizada. Whedon no solo peleó con Marvel durante la producción, sino que se peleó consigo mismo durante la prensa, porque cuando la película se estrenó, claramente Sí, debe de ser difícil siendo director. O sea, que una supercorporación no sé, te establezca cosas, así cortando la creatividad y la libertad creativa. Así debe estar muy feo. Whedon tuvo que hacer la gira de prensa y habló muy abiertamente de los problemas que había tenido con Marvel, de las escenas que no le dejaron hacer, de las que tuvo que sacrificar, y creó, en sus propias palabras, una narrativa de fracaso. Whedon era el favorito para dirigir la secuela sin nombre de Avengers, que después, bueno, se nombrarían Infinity War y Endgame respectivamente. Se acuerda, ¿no? Después de ello, Ultron no quiso saber más nada con Marvel. Mark Ruffalo le contó al público que le había suplicado a Whedon que hiciera Avengers 3 y 4 y después Hulk 3 y Thor 3. Y la respuesta de Whedon fue simple: no pienso dirigir nada de Marvel de nuevo. Y cumplió porque nunca volvió. Ello Ultron terminó recaudando 1.400 millones de dólares. Muy bueno, ¿no? Un éxito masivo. Sí. Aún así, si le preguntas a cualquier fan del UCM cuál es su película favorita, Age of Ultron rara vez aparece en un top 5. Y ahora que sabes todo lo que pasó atrás de Cam, Es que, no sé. Es que Ultron debería de lucirse un poco más, ¿no? Y enfatizar ese lazo entre creador y criatura. No, pero de hecho, sí, no lo veo mal.
cámara, Al menos era Ultron. creo que entendés exactamente por qué. La pregunta que te dejo es esta. ¿Cuál de todos estos cambios hubiera mejorado la película? ¿Ant-Man creando Ultron? ¿La Capitana Marvel Ant-Man creando Ultron. Sí. Capitana Marvel. uniéndose al equipo No, ese no. Estaba de más eso. de Avengers? ¿O un mega Spider-Man con los Avengers. Pues está curioso eso. de Ultron en la batalla de Sokovia? No, sí, esto sí. Déjame en los comentarios. Esa escena, la de Quicksilver y la de Hulk. No, sí, está muy bueno. Y se acabó. Ok. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver. Y adiós.